Nos encontramos en estos momentos, señor Denis Álvaro, es periodista, también investigador de la historia, y acaba de escribir un libro que se titula Avatares del Libertador de Chile en el Perú, de O'Higgins. ¿Por qué es importante O'Higgins en la independencia del Perú? Él está considerado como uno de los grandes libertadores de América del Sur, por el papel que cumplió en la liberación de Chile y el papel que cumplió en ayudar a la liberación del Perú. Él y San Martín, según el historiador Eric Hobsbawm, está entre los 3 libertadores de América del Sur. O'Higgins tuvo el papel preponderante en la formación, el financiamiento y el envío de la expedición libertadora al Perú, con San Martín a la cabeza. Esa decisión, ese tesón de O'Higgins en decidir el envío de la expedición libertadora fue fundamental para liberar Cono Sur de América, ¿no? Porque mientras el Perú sigue en manos realistas, la independencia de Chile y de Argentina no estaban garantizadas, ¿no? Y al mismo tiempo sirvió para debilitar el poderío militar español frente a Bolívar, que operaba en el norte, ¿no? En la Gran Colombia y Venezuela. Quiere decir que O'Higgins entonces cumplió un papel muy importante. Gracias a él vino el libertador don José de San Martín, ¿es así? Claro, o sea, en 1819 hubo un pacto entre Chile y Argentina para enviar la expedición libertadora, en la cual cada país se comprometió a financiarla con 500.000 pesos. Pero Argentina se retiró del pacto por cuestiones internas, debido a la anarquía en que cayó, ¿no? Entonces esa decisión la asumió el gobierno chileno, que en ese momento estaba al mando de O'Higgins como director supremo. En Chile muchos le pedían a O'Higgins que él mismo comandara la expedición libertadora, pero él tuvo el desprendimiento, ¿no?, de renunciar a ese, digamos, privilegio y dejárselo a San Martín, porque él creía de que si él dejaba Chile y venía al Perú, sus enemigos podían conquistar el poder y todo terminaría, o sea, todo sería como antes, ¿no? Y algo respecto de la independencia, algo más que las palabras que dio don José San Martín en la proclamación, ¿hay algo más allí? Mira, en realidad la opinión pública estaba muy dividida, ¿no? Había un sector realista muy fuerte, que eran los grandes comerciantes. Había un sector intermedio, los criollos, que estaban a favor de la independencia, pero estaban a favor a medias, ¿no? O sea, no, en el Perú no hubo, como en otros países, una opinión pública mayoritaria y comprometida por la independencia, ¿no? O sea, a la medida de sus intereses cada uno la abrazaba, ¿no? Claro, y el motivo, ¿por qué? Quizás acá también habían más españoles o hijos de españoles que estaban al lado de ellos. En realidad el motivo era de que Lima era pues la ciudad más importante de América del Sur durante la dominación española, ¿no? Solamente competía con Buenos Aires, pero Buenos Aires aparece en 1776 más o menos, ¿no? En cambio Lima fue el centro dominante de España desde 1535. Había un sector comercial muy importante y que asimismo era poderoso, ¿no? No olvidemos de que las luchas de la independencia son combatidas desde Lima por el virrey Abascal y financiadas por los comerciantes de Lima. Eso da una idea del poder que tenían, ¿no? Y de por qué había un sector de gente muy amplio que no veía la independencia con buenos ojos, porque iban a perder su prerrogativa. Entonces se puede decir que no éramos realmente independientes después de la proclamación. En realidad es una buena observación, ¿no? O sea, éramos y no éramos, ¿no? Porque se estaba a favor y también se tenía reticencia. Tan así que en 1823, cuando ya se va San Martín, todavía no llegaba Bolívar, Perú, el caos era de tal magnitud que habían 2 presidentes, ¿no? 2 presidentes y un virrey. Y la mayoría de la opinión pública limeña era favorable a que siga el virreinato, ¿no? Porque la independencia, 2 años después de proclamada, no daba resultados. O sea, no se veía beneficios tangibles, ¿no? En realidad se seguía sobre un estado de guerra que afectaba pues a los sectores más pobres, a la mayoría, ¿no? Hasta que llega Bolívar, y que es Bolívar el que realmente empieza la arremetida final contra las fuerzas realistas. La independencia en realidad es ya un hecho después de la batalla de Ayacucho, ¿no? En 1824, diciembre del 24. Con Simón Bolívar, ya. Claro, ya Simón Bolívar es el que le da el puntillazo final al poder realista en el Perú, ¿no? Y ya de ahí el Perú se puede decir que es realmente independiente, aunque el caos
y la pugna entre los caudillos empieza, y bueno, es el círculo vicioso en que se mueve el Perú durante más o menos 20 años. La independencia, por eso no fue pues tan aplaudida, porque muchos veían con nostalgia la paz que había en el virreinato, ¿no? Y en cambio la república significó pues años de anarquía, de guerras civiles, y lógicamente que de pobreza, porque mientras haya conflictos nadie puede prosperar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Estuvo bien la independencia, ya que después fue caos, o fue la época del virreinato? ¿Cómo se sentía el Perú en aquella época? No, en realidad todo tiene su momento, pues no, el virreinato llegó a agotarse. El virreinato era una etapa que tenía que acabarse por las luchas o por la evolución de las mismas sociedades, ¿no? Porque era imposible de que el virreinato siguiera en el Perú mientras en toda América Latina ya estuviera abolido, ¿no? O sea, el virreinato fue una etapa que se superó, y la independencia, mientras se veían sus buenos resultados, pues es las convulsiones propias de un nacimiento, ¿no? El otro detalle es que también quienes ven con nostalgia una época pasada justamente son los que eran los más beneficiados, que eran los menos, ¿no? Eran los que tenían más prerrogativas, los aristócratas, y los que tenían más prerrogativas eran los que veían esa etapa pasada como mejor, pero esa es otra historia, ¿no? Ahora último, yendo a la Feria Internacional de Libros, en el cual está presentando un libro precisamente sobre O'Higgins, Avatares del Libertador de Chile en el Perú. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el libro nace justamente porque para mí, como para la mayoría de los peruanos, Bernardo O'Higgins era un personaje casi desconocido, ¿no? A pesar de los esfuerzos que él hizo y de la ayuda que dio en la independencia peruana, en los libros escolares y en los colegios peruanos no se le menciona, ¿no? Pero aparte de eso, también me interesó mucho de que haya sido hijo de un virrey del Perú, que se haya formado en Lima y que haya vivido en el Perú 19 años hasta su muerte, ¿no? Porque él vino autoexiliado de Chile al Perú, y acá se quedó, acá se compenetró con la sociedad peruana, acá se le reconocieron todos sus aportes a la independencia peruana, se le donó la hacienda Montalbán de Cañete, se le dio el grado de Gran Mariscal del Perú y se le dio la Orden del Sol, ¿no? Él es el número 2 después de San Martín con la Orden del Sol. Hablando sobre O'Higgins y el nacimiento, exactamente dónde nació él. ¿Es peruano? ¿Es chileno? El nacimiento de O'Higgins es peculiar. Él es hijo de Ambrosio O'Higgins, un irlandés que vino al Perú a mediados de 1700, de la década del siglo XVIII, y que según los historiadores es uno de los personajes más sorprendentes del virreinato, porque siendo irlandés se abrió paso dentro de una sociedad tan rígida como la sociedad colonial de la época, ¿no? O'Higgins, según sus biógrafos, fue un vendedor de telas en Lima. Acá no tuvo mucho éxito y se fue a Chile. La gran ventaja de don Ambrosio O'Higgins fue de que era un tipo muy instruido, dominaba las matemáticas y hablaba unas 5 lenguas, ¿no? Entonces, y aparte conocía algo de ingeniería para la época, lo cual le permitió ascender en la sociedad chilena, y se consagró cuando hubo un alzamiento de los indios mapuches en el sur, y él se enroló como capitán de dragones, ¿no? Cumplió una labor militar muy exitosa, fue ascendido y vino a Lima a pedirle al virrey un cargo, pero no se lo dieron. En cambio le dieron la gobernación de Concepción en el sur de Chile, y siendo gobernador de Chile a los 59 años, ya muy veterano, conoció a Isabel Riquelme de 19, y de esa unión nació Bernardo O'Higgins, ¿no? O sea, él nace en Concepción mucho antes que su padre sea virrey del Perú, ya después sería virrey del Perú. Pero, ¿en qué año exactamente? Porque el Perú se independizó de España en 1821. ¿En qué año nació? O'Higgins nace el 20 de agosto de 1778. Su padre fue virrey del Perú de 1775 a 1880. Pero en esa época era el virreinato peruano. Claro, en esa época Chile era una gobernación del virreinato peruano. O sea, todavía no nacía Chile. Era una gobernación, o sea, era parte del virreinato, ¿no? Administrativamente dependía del Perú, ¿no? Pero
Chile como país independiente no lo era. Pero ya tenía una más o menos una geografía como gobernación de Capitanía General de Chile, ¿no? Era la Capitanía General de Chile, esa era la denominación exacta, ¿no? ¿Cree que a través de O'Higgins se puede reanudar quizás el lazo que hay entre Perú y Chile, porque está roto o está muy tenso por tantos problemas que está habiendo? Bueno, en realidad entre Perú y Chile hay una unidad geográfica, ¿no?, que por encima de las pasiones nos impone una vinculación. Está el mar, está la cordillera de los Andes, ¿no? Según las relaciones de los virreyes, el Perú, los límites del Perú eran el desierto de Atacama. El desierto de Atacama dividía el territorio del Perú, del Virreinato de Perú, con la Capitanía General de Chile, ¿no? O'Higgins es un personaje central en lo que yo más o menos planteo como un renacer de... En realidad no, las relaciones se han enturbiado por la guerra de 1879, ¿no?, que son la madre de todas las broncas que tenemos ahora, pero él le ayudaría mucho a entendernos mejor, ¿no?, porque él, como le he relatado, él ayudó mucho a la independencia peruana, y el Perú le reconoció esos servicios y él estuvo muy agradecido con el Perú. Tanto así de que cuando hubo la guerra de Chile contra la Confederación Peruano-Boliviana, él estuvo al lado del Perú, ¿no? Y el aporte del libro, del cual es autor, quizás con esto ha querido restablecer la hermandad entre ambos países. ¿Cuál es la idea del libro? Bueno, el libro es rescatar, en realidad yo lo que quiero es derribar esos mitos que hay, ¿no? O sea, todos creemos de que las relaciones con Chile empiezan y terminan en 1879, ¿no? En realidad las relaciones son de mucho antes, ¿no? Almagro Pizarro ya tenían diferencias justamente por eso, ¿no? El sur y Lima, ¿no? Cuando matan a Pizarro, los almagristas eran conocidos como los de Chile, ¿no? O sea, hay toda una historia bien larga que es que ha habido una animadversión mutua, eso es innegable, ¿no? Pero en 1879 es clave porque hay una guerra muy costosa para el Perú y que para los peruanos ha marcado a fuego la relación con Chile. Pero O'Higgins en ese aspecto nos ayuda a ver al otro Chile, ¿no? Al Chile que estuvo con el Perú y que en 1868... cuando repartieron los restos de O'Higgins a Chile, de Lima a Chile, el canciller peruano destaca que O'Higgins siempre fue en la tumba y en el poder un elemento de unidad entre Chile y el Perú, ¿no? Tengo entendido que aparte de ser periodista, investigador de historia del Perú, también es analista político. A ver. Bueno, ahora que tenemos un cambio de gobierno, pues está ingresando el que ahora es el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, Kuczynski es un renacer pues de la expectativa que se tiene porque el Perú vuelva a tener la senda de crecimiento que tuvo antes que suba Humala, ¿no? Con Humala hubo un estancamiento que todo el mundo coincide en decir de que se perdieron 5 años de gobierno. Yo no creo que se haya perdido. Hablar de perder 5 años me parece un poco exagerado, ¿no? Es cierto que el Perú no creció como debió crecer y no se dio el impulso que se debió dar a los grandes proyectos mineros, ¿no? Porque el Perú ha sido un país minero desde la época de los moches, ¿no? Entonces uno no puede renunciar a sus raíces. Con PPK yo creo que se va a repotenciar ese aspecto productivo, ¿no? Que va a ayudar a que se vuelvan a tener niveles de crecimiento que al final solo con trabajo y con más ingresos se puede revertir la pobreza, ¿no? La pobreza no se revierte con programas sociales o regalando plata como fue la idea de Humala, ¿no? Con respecto al nuevo ministro de Cultura, ¿qué opinión merece? Ya que anteriormente fue que es una abogada y ahora es un sociólogo. ¿Qué opinión tiene de él? ¿Hay esperanza quizás que pueda dar un gran salto con respecto a la cultura? Es lo que todos queremos, ¿no? En realidad es cuestión de ver, hasta ahora no he escuchado ninguna propuesta concreta, ¿no? Como sociólogo, él sabe que todo el potencial cultural que tiene el Perú es un país milenario, ¿no? Luis Alberto Sánchez alguna vez escribió que el Perú era un país adolescente, lo cual me pareció una cosa muy errada, ¿no? El Perú es un país tan antiguo como Egipto, ¿no? Como Irak, ¿no? Entonces Caral es una ciudad de hace 4.500 años,
años. Entonces el Perú tiene una riqueza cultural muy vasta, muy amplia y también muy desperdiciada, ¿no? No olvidemos que durante la gestión de esta señora se arrasó el complejo de Ventanías. Había una ciudadela en el Callao que fue arrasada de raíz para crear para unos complejos habitacionales, ¿no? Y ahora mismo acá en San Martín de Porres hay complejos de Chavín de Huanta, también muy antiquísimos, que están abandonados y prácticamente a la deriva, ¿no? O sea, el ministro de Cultura tiene una labor muy grande, una responsabilidad muy inmensa de rescatar, revalorar y poner en valor todo ese patrimonio cultural que tiene el Perú, ¿no? Y que es realmente una mina de oro, porque todo eso no solamente ayuda a fortalecer la identidad nacional, sino que también es una fuente de atracción turística, ¿no? ¿Y algo más que nos tenga que decir? Bueno, los invito a comprar mi libro de Bernardo O'Higgins, Avatares del Libertador de Chile en el Perú, que se vende en la librería del Virrey de Miraflores y está en el stand de Chile en la Feria Internacional del Libro. Ok, muchísimas gracias.